lo que me dijo un día Julio Prieto, aunque yo no estuve trabajando cerca de él, pero se lo oí de su boca, le dije: don Julio, este trabajo no nos va a juntar porque yo ya me voy a ir. Habían sido muchos las contrariedades y yo decidí renunciar a ese trabajo. Entonces me contestó algo que me sigue, como en las tragedias griegas, las furias estas que lo persiguen, las moscas estas que lo atormentan a uno. Esa frase me dice: José Luis, me dijo, nosotros, queriendo decir la gente de teatro, no nos vamos. Y eso es otra cosa que yo trato de enseñar cada día con más conciencia, porque yo no lo sabía esto, pero ahora sí lo sé, que el de teatro ahí está, o no es de teatro. Lo cual quiere decir, no hace, mire, voy a dar el ejemplo, porque las excepciones siempre nos dicen lo ordinario, cómo funciona. El actor Daniel Lewis, todos sabemos sus alcances y que es absolutamente un milagro de la creación. Eso es, yo diría que para poder crear, como tú me lo preguntas, eso es obra de naturaleza. Igual Plácido Domingo, ¿quién da esa voz? Esa no la da ninguna escuela, ¿verdad? La belleza de Elizabeth Taylor o la fuerza de María Félix o lo que ustedes quieran. Hay cosas que no puede dar una escuela. Es absolutamente vano y deshonesto querer enseñar lo que no se puede enseñar. Se puede uno abrir la bragueta, pero no va a enseñar lo que la naturaleza no da, ¿sí? Porque ¿quién va a poder dar lo que no tiene? ¿Sí? En eso están, yo creo, pues los abismos de mi vida. Yo no quiero presumir de nada porque hay muchas experiencias que comprobarían mi ineptitud, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo no tenga ganas. Y sí debo decir con arrogancia que tengo más ganas hoy, voy a tener más ganas mañana que antes, ¿sí? Pero sí es cierto que es muy importante tener contactos como el de Julio Prieto, que de repente le siembran a uno una frase así de simple. Y eso sí se puede enseñar y eso sí se puede estudiar. A no irse y a reconocer por qué el hombre de teatro, en el quehacer que sea, no se va, ¿sí? En un banco, una cajera dice: perdón, me siento mal, se va, y al banco no le pasa absolutamente nada. A la cola sí, pero al banco no le pasa nada, ¿sí? En cambio, en el teatro, Daniel Lewis un día estaba haciendo Hamlet en los principios de su carrera. Y a la mitad de la función o antes, dijo: no puedo más, y se fue, se salió. No estaba haciendo bien su papel. Y eso le atormentó y dijo: aquí se acabó, y se acabó, pero no ha regresado, ¿sí? Él prosperó, pero ya no en el teatro. Y es difícil que se lo perdone el teatro de su país, de Inglaterra. No quiero decir que imposible, pero sí es difícil porque en su país nadie se va, ¿sí? Y el que se va lo paga bastante caro en su persona. No por un castigo, sino porque realmente una de las condiciones realmente del teatro es que el teatro se da en el instante en que se da. Y a veces, aunque esté muy bien preparado todo como quería Stanislavski, aunque haya salido muy bien ayer, con todo y la preparación, hoy no. Y en esto tienen que ver muchas cosas orgánicas. Por ejemplo, cuando había dos funciones en los domingos, 5 y 8, así pegaditas, en largas temporadas de las que me tocó ser responsable, sobre todo en musicales gigantescos, veía yo cómo funciona un público multitudinario y un escenario absolutamente impresionante de cantidad de recursos en toda clase de cosas. Y yo me quedaba hipnotizado viendo cómo funcionaba todo eso. Y veía yo cómo está el público en una función y en la otra y cómo varía, ¿sí? Y por ejemplo,
Una amiga mía se ríe mucho porque yo le describía un día que cuando yo espiaba del escenario para acá, que iba a empezar la función de las 5, veía yo a las familias que llegaban a la función de las 5 sentadas más o menos así. Y como llegan de la comida familiar del domingo y de los chicharrones y el pambacito y esto y lo demás allá, pues entonces en cuanto uno se sienta, sin pambazos de todas maneras viene la somnolencia, porque si se queda uno quieto, la circulación cambia, ¿sí? Entonces cambia la presión arterial, el aire, la temperatura del aire, si está lleno el teatro es una, si está vacío es otra, arriba los aparatos de iluminación aumentan el calor, etcétera. Nunca es la vida igual un segundo antes que un segundo después. Y entonces yo en el teatro le describí a mi amiga, cuando se va cansando el público, sobre todo los domingos, porque los musicales duran 2 horas y media o 3, entonces yo veía, le digo, se van convirtiendo como caras de Picasso y figuras de Francis Bacon. Y a mí me daba tiempo de verlo, ¿verdad? Así, y palpar esto, digo, que de veras, cuando uno dice, yo he vivido esta temporada como una que me tocó hacer con Angélica María, 2 años en ese teatro gigantesco que era el Lírico, 2 años allí y quién sabe cuánto tiempo más en otros lados. Entonces dice uno, son heroicos los actores, pero también comprobé otra cosa. Los actores es mejor mantenerlos en escena todo el tiempo que se pueda, porque en cuanto salen de escena no son tan gratos, ¿sí? En cuanto no están en escena, se portan como un pez fuera del agua, ¿no? Entonces, cuando están en escena son verdaderos héroes, pero de veras. Yo los he visto y cuando alguien no se ha portado realmente bien humanamente en el escenario, yo no soy el testigo de esa experiencia. Yo he sido testigo, a mí los actores en su desempeño diario, ustedes saben lo que es 2 años hacer todos los días lo mismo. En los años en que a mí me tocó esa experiencia, se trabajaban 7 días de la semana. 7 días de la semana. ¿Sí? Porque de otra manera no se recupera la inversión, ya no diga no hay utilidad. El teatro se hace realmente porque uno quiere estar allí y no quiere estar en otro lado. Y eso es otra cosa que yo trato de enseñar insistentemente, quizá inútilmente, pero no voy a dejar de enseñar, porque yo sé que eso es lo que lo hace posible.